Muy buenas tardes. Queremos reiterar nuestra reflexión a diversos sectores políticos y sociales bolivianos en el entendido de que es muy importante que nosotros podamos ver que en medio de esta situación de emergencia nacional estamos también enfrentando otro tipo de emergencia, y es la emergencia resultado de una operación de guerra estricta que definitivamente ha sido preparada estratégicamente por parte de los actores de la inteligencia estratégica. Quiero mostrarle algo para que usted pueda continuar. Este señor, a quien ustedes ven, se llama Guillermo Paiva, es general, parte del Estado Mayor de Chile. Pero para que usted pueda ver de quién se trata, este señor es director de inteligencia del ejército. Y escuchen lo que él menciona en esta su declaración en la prensa El Dinamo de Chile, y en la cual este señor, que recientemente ha tenido la osadía de iniciar una operación en pleno coronavirus, recuerde usted este rostro, porque no puede ser la salvajada de que un general del Estado Mayor de Chile prepare un operativo para distraer la situación de Bolivia y trate de enfrentar a bolivianos. Ahora, lo paradójico de esto, fíjense, este director de inteligencia de Chile tiene la característica de que hace poco estaban ellos pasando por una cuestión y fueron acusados por haber mencionado en una entrevista, en una sesión del Congreso chileno, de que ellos estaban realizando escuchas a periodistas. Admitieron muy sueltos de huesos que definitivamente pues estaban escuchas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Cuando nosotros hemos visto hace unos días que este generalote del ejército de Chile, y no estoy insultando, estoy diciendo a este hombre, que no es cualquier tipo, es el director de inteligencia del ejército de Chile. Actualmente este señor está destacado en Tarapacá y tiene la característica de haber organizado en pleno coronavirus, en plena situación de emergencia nacional, en pleno momento en el cual Bolivia, Chile, Perú, todos estamos pasando por situaciones muy complejas. Resulta que este señor, que usted lo va a ver, Guillermo Paiva Hernández, general de división, comandante conjunto del Comando Conjunto Norte, con sede en Tarapacá. Ingresó a la escuela militar en 1982, graduado de alférez en el Armada de Infantería. Posee la especialidad primaria de oficial de Estado Mayor y secundaria, pero ahora es su principal, de inteligencia y paracaidista. Es profesor de la Escuela de Seguridad Militar. Entre sus actividades, haber ascendido a coronel, designado comandante del Regimiento de Inteligencia del Ejército Soberanía, jefe del Departamento Tercero Contrainteligencia y de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Fue también agregado militar en la Embajada de Chile en Perú. Fue ascendido a grado de general de brigada y designado director de inteligencia del Ejército. Este general ascendido a grado de general de división y designado comandante del Comando Conjunto Norte, actualmente con sede en Tarapacá. Es licenciado en Ciencias Militares, diplomado en Doctrina Operacional en Academia de Guerra del Ejército, es diplomado en Análisis de Inteligencia en Crisis Internacionales en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Ahora, lo curioso es que este señor, hace poco, Chile está enfrentando una situación en la cual la población chilena, demandando por la salud, por la educación y por lo que fuera, pues desarrolló una serie de acciones de protesta, y acá vemos a este señor como jefe de inteligencia del Ejército de Chile, pues preparando una operación en contra de Bolivia. Usted recuerda este video que voy a pasárselo y que usted lo va a ver. Hace unos días, Guillermo Paiva, muy suelto de huesos, nos acusó y dijo que
Bolivia estaba, perdón, está un poco lento el... aquí, en la tribuna que van a estas cámaras, ustedes, autoridades bolivianas, presidenta Añez, canciller Longari, están jugando con la esperanza de un grupo de bolivianos, están jugando con la esperanza de Iván, ese joven niño, ese pequeño niño, que lo único que quiere es volver a su país, reencontrarse con su familia. Les digo nuevamente, esta es gente sana, no tiene ningún problema, autoricen que ingresen a su país, lo único que quieren es reencontrarse con su familia y volver a su patria. Así que nuevamente hago un llamado. Bien, lo impresionante es que este general de la inteligencia chilena parecía plantear un tema humanitario y resulta que este hombre, Guillermo Paiva, que llamó tosuda a nuestra presidenta y habló y una serie de temas que tenía que eran muy ofensivos contra las, vean usted, ¿no? Resulta que no era una blanca paloma, sino que era a su vez, habiendo sido jefe de inteligencia del ejército, resulta, resulta que estaba pasando por un tremendo escándalo en Chile, y eso es lo espantoso. Un hacker, Infodefensa, la página Infodefensa, filtra correos anónimos de Chile, en los cuales este general, pues, es acusado junto con las Fuerzas Armadas de Chile de estar operando en una serie de acciones. Acá vamos viendo, asegura inteligencia del ejército al mando de Guillermo Paiva Hernández. Denuncia y admite que todos los chilenos están sujetos a escuchas telefónicas. O sea, no estamos hablando de un hombre que un día se levanta y dice, pobrecito Davidcito, me da pena este niño y que de pronto tiene que volver a su patria. Hoy el viceministro de, em, el viceministro del Ministerio de Gobierno ha hecho la denuncia que muchos de los operadores que habían sido enviados por este general chileno básicamente viven en Chile, tienen un trabajo estable, muchos parecen tener doble nacionalidad. Perdón, el viceministro de Migraciones hoy día anunciaba y decía que gran parte del problema ha sido generado por este general Guillermo Paiva, que objetivamente está desarrollando una acción, un operativo de guerra irrestricta contra Bolivia. Es espantoso lo que está haciendo este señor. Resulta que la llamada guerra irrestricta tiene que ver con un aspecto que es muy importante de tener en cuenta. El señor, desde su asiento como jefe del Comando Conjunto Norte con sede en Tarapacá, pues lo que está tratando es de echarnos la culpa de un tema, el cual, por un lado, fueron denunciados porque todos los chilenos estaban siendo escuchados. Por otro lado, esto formaba parte de un escándalo que era el hecho de que la ley del cobre, imagínense ustedes, la ley del cobre había sido utilizada por estos señores para poder hacer una serie de negociados. Vea usted esta imagen. Estaban siendo denunciados que las Fuerzas Armadas de Chile, este es general Guillermo Paiva Hernández, que ha preparado un operativo de guerra irrestricta en contra de Bolivia, resulta que habían sido denunciados el Ejército de Chile y las Fuerzas Armadas de Chile porque había un gran escándalo, un gran escándalo producto de lo que significaba el tema del uso del cobre. Imagínese usted, allá se ha llamado en Chile el Milico Gate por la implicancia que significa esto. Y usted va a poder ver algunos detalles del Milico. Es un nuevo fraude que las fuerzas de Chile, y desde ese punto de vista, para desviar la atención de la situación
chilena y de la situación de las Fuerzas Armadas de Chile, no se le ocurrió mejor acción a este general Guillermo Enríquez. Mire usted esta imagen en la cual definitivamente la venta ilegal de armas, le voy a mostrar este detalle, un momentito por favor, está un poco lento vea usted esto. Hoy, en informe especial, el mayor fraude ocurrido en la historia del ejército. El mayor fraude ocurrido en la historia del ejército. ¿Cómo fue posible? Un cabo y varios suboficiales lograran burlar todos los contratos con fondos de la ley reservada del cobre para su propio beneficio. Lo que está haciendo el ejército y las nuevas aristas que podrían hacer más delicada la situación. Esto es Informe Especial. Esta es la historia de un cabo del ejército que pasaba buena parte de su vida en un casino. Consiguió tarjeta Platinum y llegó a jugar entre el 2008 y el 2014 casi 2.400 millones de pesos, equivalentes a unos 5 millones de dólares. Su sueldo mensual era inferior a los 600.000 pesos. ¿Cómo lo hizo? ¿Dónde obtuvo el dinero? Esta es la historia de soldados que tomaron por asalto la ley reservada del cobre, quedándose con recursos que pertenecían a todos. Esta es otra inaceptable historia de corrupción en una sociedad ya sacudida hasta la náusea por purulencias de venalidad y latrocinios. Esta es la historia de una ley fuera de control, de recursos que podrían haberse usado no solo para la necesaria defensa de la nación ante amenazas foráneas, sino tales prometidos en la campaña presidencial pasada o para lograr la gratuidad en la educación superior. Esta es una historia de firmas falsificadas, de proveedores sinvergüenzas, de coroneles y generales negligentes y de ciertos suboficiales tan ladrones como algunos de sus jefes. Edificio Ejército Bicentenario. Cristal y concreto, arquitectura moderna agregada a los añosos arsenales de guerra. Bachelet inició su construcción y Piñera lo inauguró. Se dijo que encarnaba la transparencia de los nuevos tiempos. Pese a su vanguardismo tecnológico, las cámaras de los estacionamientos no captaron ese 3 de marzo del 2014 al coronel Clovis Montero cuando le entregaba al cabo Juan Carlos Cruz Valverde una bolsa negra repleta de dinero. Montero dice que fueron 35 millones. Cruz afirma que fueron 15 millones. Lo cierto es que la operación, fraguada aquí, fue perfecta. Francisco Huincahue Necuñí, dueño de la empresa Facim, aceptó confeccionar 4 facturas por trabajos no prestados al CAF, el Comando de Apoyo a la Fuerza de la División de Mantenimiento del Ejército, por un total de 50.041.080 pesos. Los documentos estaban firmados por el teniente coronel Pedro Ferrer, el coronel Jorge Silva Hinojosa y el general Héctor Ureta Chinchón. Nadie advirtió aquí que las firmas habían sido falsificadas por el cabo Cruz. Tampoco llamó la atención que el coronel Montero, de la Contraloría del Ejército, pidiera acelerar el pago de los 50 millones. El Banco del Estado transfirió los fondos a Huincahue. Este descontó el IVA, descontó una comisión de un 15%. Descontó el IVA, perdón que me ría. Lo entregó a los uniformados. ¿Procedencia del dinero? Saldos de la ley del cobre, es decir, fondos no gastados y sobrantes del 10% de las ventas de Codelco destinado a la compra de armas, combustible y mantenimiento de las Fuerzas Armadas. Ya sea por el cambio de peso a dólar o de otras circunstancias, quedan estos remanentes. Se requiere gente muy especializada para abordar estos recursos y que son precisamente quienes estaban a cargo de su custodia. Ellos eran parte de la cadena de control y quebraron esa cadena de control, por lo tanto fueron aprovechando esa vulnerabilidad que se dio en este ilícito.
Nadie notó el desfalco y marzo del 2014 fue una fiesta para el Cabo Cruz. En el casino jugó 82.460.025 pesos. Su pareja, Elizabeth Vega Escobar, lo acompañó en el delirio con las tragamonedas y se gastó 100.349.550 pesos. Las farras ludópatas de hasta 20 días al mes en el casino pueden haber seguido indefinidamente porque el dinero fácil parece fascinar a delincuentes con o sin uniforme. Dos semanas después de la exitosa operación, Montero y Cruz reincidieron concertándose nuevamente para meter mano en los fondos del... Sin embargo, algo ocurrió en ese edificio. Esta es la factura 013234 del 18 de marzo del 2014 por 5.435.100 pesos emitida por Fracim. Registra la compra de caliper de frenos, juegos de traseros para el ejército. En el reverso firma de los repuestos el general Héctor Ureta, comandante de la división de mantenimiento, el coronel Jorge Silva, jefe de la unidad, y el teniente coronel Pedro Ferrer Laguna, jefe del departamento de vehículos motorizados a ruedas. Montero obtuvo esta y otras 5 facturas truchas nuevamente con Wilcahue. El cabo Cruz apuró el pago, llamando a la tesorería del ejército. El coronel y tesorero Samuel Poblete Alfaro las aprobó y autorizó el pago de 53.041.750 pesos. Pero luego a Poblete se le ocurrió revisar las facturas llamándole la atención. La suscribe como teniente coronel, siendo que había... y ya no estaba en mantenimiento, sino en la división de escuelas. Telefonió a Ferrer y este negó tajantemente haber... Poco después entró a su oficina el coronel Clovis Montero y... Oye, tú que estás en la Contraloría, tengo un problema con una situación de unas firmas falsas que se me presentó. Me estás cagando, Samuel. ¿Perdón? Estoy perjudicando. Al informarse que al día siguiente vendría Ferrer a revisar los documentos cuestionados, Montero le pide que suspenda la reunión. Poblete se niega y deduce que su interlocutor está en problemas. Ferrer buscando una salida, pero este rechaza airado cualquier arreglo. Desesperado, Montero habla con Wilcahue y le pide que mediante un vale vista devuelva los millones transferidos horas antes. Wilcahue acepta y al día siguiente Montero entrega el vale vista a sus superiores, reintegrándose el dinero a la cuenta del ejército. Pero como una pesada oruga de tanque, la maquinaria administrativa y judicial ya rueda sobre él y sobre Cruz. Los coroneles Ferrer y Silva y el general Ureta ratifican que sus firmas fueron falsificadas. Gráficas confirman el engaño. Ferrer declara que ni siquiera existe el departamento de vehículos motorizados a ruedas. Nuestros procesos demostraron a lo mejor ser ineficientes e incapaces de prever que esta situación iba a ocurrir dentro del ejército. Esto fue, sin embargo, una situación que fue detectada por el ejército y denunciada inmediatamente una vez que se tuvo conocimiento de esta situación. El cabo Cruz confiesa y dice conocer desde el 2009 al coronel Montero. Agrega que en febrero del 2014 el oficial le insinuó a... Preguntándole luego, ¿no tienes algún saldo por ahí? Él habría respondido, lo voy a ver y le aviso. Cruz le señala que detectó un saldo, pero que el coronel debe conseguir un proveedor para las facturas. Montero le habría dicho entonces: Pues por las facturas, yo me las consigo. También te puedo dar los 2 presupuestos de otros proveedores, más la cotización de la Fracim, pero tú te encargas del resto. A las facturas, Cruz elabora actas de adjudicación, las órdenes de pedido y las actas de recepción. Fui yo quien realizó las firmas de los 3 oficiales. Yo mismo nombre del general Ureta. Ese artículo lo compré en 3.000 un local aproximadamente el 21 o 22 de marzo. No mantengo la boleta de eso. Y registra nutridas felicitaciones. Encargado de recibir facturas y mandarlas a pago, es descrito como una persona eficiente.
Tenía muchos amigos a los que prestaba dinero. Bien, vamos a detenernos, porque este es el mar de fondo de lo que Guillermo Paiva, ex jefe de inteligencia de Chile, está tratando de desarrollar para desviar la atención de las Fuerzas Armadas de Chile y de los problemas que están pasando en este. La pregunta, y acá vemos, fue citado al Congreso chileno. Esta es la imagen que quería mostrarles. Y entonces Guillermo Paiva, el muy suelto de huesos, que acusa de tosudez a la presidenta Áñez y a las autoridades bolivianas, está en el Congreso de Chile y admite que había venta ilegal de armas que habían participado integrantes del ejército. Pero vamos a ver algunos detalles que son interesantes de tener en cuenta para poder realmente analizar. En plena crisis del coronavirus, el general Guillermo Paiva, ex jefe de inteligencia, actualmente jefe del Comando Conjunto Norte de Chile, desarrolla un operativo de guerra irrestricta, porque no se puede llamar de otra manera, y vamos a ver algunos detalles de lo que significa la guerra irrestricta. Recapitulemos un video anterior en el cual, para quienes tal vez no me conocen, yo soy docente de altos estudios nacionales, he dictado la materia de prospectiva y he desarrollado varios de los temas que tienen que ver con lo que significa la temática de la guerra irrestricta y desde ese punto de vista enseñamos la materia que tiene que ver con las estrategias que en este caso las Fuerzas Armadas de Chile, no es el pueblo chileno, están desarrollando en contra de Bolivia. Desde ese punto de vista, yo creo que es muy importante tener en cuenta que una de las cosas que nosotros debemos exigir y precisar es el respeto que debe haber entre los países, de tal manera que los países pues adopten una posición. Cuando vemos a un alto jefe militar, ex jefe de inteligencia, actual jefe de comando conjunto, ofendiendo a las autoridades bolivianas, y hoy el viceministro de Migraciones anunciando que desde todo punto de vista este operativo parece haber sido inducido, expulsando a bolivianos que además forman parte de actores o cuadros políticos en Bolivia, resulta que nos está demostrando que algo extraño está pasando. Recuerden ustedes que la guerra restricta tiene que ver con una característica. La guerra en la primera generación, la guerra de primera generación, se practicaba básicamente en torno a lo que era el esquema de ejército contra ejército. En la segunda generación, el ingreso de fuerzas navales generó otra condición, es decir, el transporte de tropas. La cuarta generación fue cuando la Fuerza Aérea se despliega y a partir de esto se desarrolla una acción que se llama una nueva fase de la guerra híbrida o guerra de cuarta generación, en la cual los ataques ya no son a espacios militares, no son para espacios que tienen que ver con acciones militares, ahora es tratar de atacar a la población civil. Y en este caso, ¿será que el objetivo estratégico del general Paiva tiene que ver con tratar de afectar la cuarentena en espacio y territorio boliviano? Recordemos que durante la Guerra del Pacífico, y esto está en los anales de la guerra, en la Guerra del Pacífico, resulta que Chile desplegó en contra del territorio boliviano el tema de lo que significaba guerra bacteriológica. Pasaron mercadería contaminada con peste bubónica y esto no me lo estoy inventando. Si usted quiere buscar en internet los anales de la historia militar, la historia de la medicina militar, recordemos que Bolivia había sido afectado por pestes, epidemias,
Y generalmente estas condiciones, una de las cosas que hay que pensar es que cuando se dan situaciones de pestes, epidemias, plagas, fíjense, acá podemos ver un texto muy interesante de Juan Guerra Mercado que se llama Historia de la microbiología en Bolivia. Y se menciona que tanto en la Guerra del Chaco como también en la Guerra del Pacífico se dieron acciones de guerra bacteriológica en contra del territorio boliviano, en contra de los bolivianos. Es por eso que es muy extraño que el jefe del Comando Conjunto, muy suelto de huesos, sin tener, digamos, directiva de parte de su gobierno, o seguramente la ha tenido, y una de las cosas que más extraña es que empiece a tratar de promover una operación en la cual expulsan a bolivianos y tratan de desviar todo el peso de la presión social chilena para que se vea a los bolivianos como causantes o como los insensibles que de alguna manera no estuviéramos prestando la atención a nuestros compatriotas. Entonces, esto es un clásico modelo de guerra irrestricta. La guerra restricta se caracteriza, reitero, porque son ataques a... ¿Recuerda usted el basura en La Paz? Bueno, curiosamente era una empresa de origen chileno la que estaba desarrollando las acciones en contra de Bolivia. ¿Recuerda usted el tema del agua? Hace años yo tuve oportunidad de poder observar el tema de lo que eran pues acciones para controlar el tema del agua potable. Todo esto es parte de la nueva guerra restricta y una de las acciones más terribles que nosotros podríamos ver tiene que en este momento habría que analizar y reflexionar seriamente el tema de que si parte de las estrategias planteadas por las Fuerzas Armadas de Chile a través de los escritos de Cristian Faundes, Marjorie Guzmán, donde planteaban un tema que había que tratar de generar la ruptura de la cohesión nacional. Por eso es muy curioso escuchar a algún líder alteño que dice nuestros hermanos chilenos que son los que han prestado el apoyo. Se está refiriendo al general Guillermo al Paiva, al ex jefe de inteligencia. ¿Será que hay una extraña relación entre uno y otro factor? ¿Será que de alguna manera se están coludiendo factores externos e internos? Ya es una locura que algunas fuerzas políticas de alguna manera estén planteando como estrategia política el tema de la difusión del coronavirus en diferentes espacios del país, romper la cuarentena, promover reuniones grandes, tratar de afectar, eso es bioterrorismo y desde todo punto de vista pues afecta a la dinámica nacional. ¿Se imaginan ustedes si países como los Estados Unidos están con tal grado de pandemia, o Italia y España, los países que se caracterizaban por tener un buen sistema de salud? ¿Cómo es posible que haya fuerzas que se llamen bolivianos que están tratando de expandir el coronavirus? Yo hago un llamado serio a todas aquellas fuerzas, independientemente si usted cree en izquierdas o derechas, pero hay algo que nos une, es Dios y la patria. Y ante Dios y la patria nosotros no podemos estar indemnes. Por eso es que estoy sacando estas reflexiones que nos permitan plantear y decir frente a una acción, un ataque artero de este señor general Guillermo Paiva, que para esconder, me parece, un complejo problema que tenía el ejército chileno y la propia situación que estaba pasando, la realidad de las fuerzas sociales y políticas de Chile, resulta que ahora no encuentran mejor artimaña que echarnos la culpa a nosotros de una supuesta insensibilidad o tosudez frente a la situación de hermanos bolivianos. Queremos felicitar, porque hay que destacar la capacidad del ministro de Defensa, el señor López, de tal manera que ha armado en tiempo récord operaciones para recibir a los bolivianos. El problema no es insensibilidad,
El problema es que hay que estar atentos los bolivianos, que primero, estamos enfrentando al coronavirus. Segundo, enfrentando la tosudez política. Eso sí es tosudez, señor Paiva, o generalote Guillermo Paiva. Eso sí es tosudez, que operadores que tal vez formen parte de alguna estrategia planteada como parte de esta acción contra Bolivia y que traten de generar una suerte de guerra civil molecular, que traten de generar una acción en contra de Bolivia, pues indudablemente está reflejando esa tremenda deshumanización de actores sociales, militares y políticos de Chile, que simplemente han expulsado a bolivianos tratando de generar una situación, y esto se demuestra de una manera muy concreta.